Y el hat-trick, sí, hat-trick de Ismael Díaz, el más rápido de la Copa Oro, porque tan solo del primer al último gol pasaron 9 minutos. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol, sí, sudamericano, americano y de todo el continente. Ya me verán, no puedo dar ningún tipo de incógnita, no le puedo dar suspenso a este video. Vamos a estar hablando de la goleada y clasificación de Panamá frente a Qatar por los cuartos de final de la Copa Oro. Se veía venir y obviamente vamos a estar hablando del equipo de Christensen y de todo su fútbol y su juego, reaccionando, analizando, opinando a lo que ha sido este gran partido de la Marea Roja. Así que sin mucho más para decirles, no los quiero hacer tardar más, quiero ir ya con el análisis porque realmente tengo mucho para decir, quiero que también me puedan escuchar a lo que yo opino, así que nada, se pueden suscribir acá abajo con el botón rojo si lo desean, pueden activar también la campanita para no perderse ninguno de los videos y ahora sí, vayamos con todo a ver lo que ha pasado con Panamá frente a Qatar, cuartos de final de esta Copa Oro. Bien, arranca nomás el partido, poca gente en el estadio, la verdad que el estadio era bastante grande, pero poca gente. Sin embargo, Panamá impone su fútbol y le demuestra y le da cátedra al que lo desee en cualquier lugar, en cualquier momento. Todos sabíamos que Qatar, más allá de tener su seriedad, era uno de los rivales más débiles de estos cuartos de final y Panamá se lo había ganado porque había terminado muy bien su grupo y lo había hecho muy bien dentro de la fase de grupos, había tenido un gran rendimiento y sobre todo un gran resultado, ¿no? Con respecto a los partidos que había jugado en base a buen fútbol, en base a grandes jugadores que realmente lo han hecho de muy buena manera a lo largo de esta competencia por el momento e intentaba de a poquito, tímidamente, se iba arrimando al arco rival, se iba arrimando al arco catarí y aquí era donde se empezaba a poner en juego la cosa, se empezaba a demostrar, pero iba llegando de a poquito, no se iba metiendo de una, sabía que Qatar tiene sus herramientas, tiene lo suyo también en cuanto a contraataques, en cuanto a algunos ataques aislados que puede llegar a tener de manera fuerte, ¿no? De manera intensa y que te pueden complicar en el fondo, pero sin embargo ves como una de estas, ¿no? Más allá de que ni siquiera sea ataque de Qatar, casi se salvaba a Panamá, se salvaba en este caso y hubiese sido una estupidez perder 1-0 sabiendo y teniendo el partido controlado. Se venía bastante interesante porque a medida que iba corriendo el tiempo Panamá se podría haber llegado a desesperar, pero sin embargo tranquilos, que está Bárcenas, tranquilos, que se eleva por atrás de todos, no hay absolutamente falta, no hay carga, el defensor catarí nunca intenta siquiera cabecear, cabezazo de pica al suelo, entra por la escuadra y sí, gol de Panamá. Abría la cuenta merecidamente, intentaba, proponía, cosa que Qatar nunca, y Panamá con su afición ahí en las gradas, su hinchada, sí señores, ganaba 1-0, ya se ponía en partido y aquí es donde empieza el mejor fútbol, ¿no? El que ya está suelto, el que propone más ideas, todos sus jugadores con mayor creatividad, no estando inhibidos por el 0-0, por tener que abrir el resultado, el marcador, y empezaba a llegar Panamá para tratar de liquidar el asunto, bien, llegaba por los costados, llegaba por el centro, a base de buen fútbol, a base de toques, como ya les digo siempre, y siempre lo voy a seguir destacando porque realmente me parece uno de los pilares en este equipo y creo que Christensen lo logró armar así y es a Alberto Carrasquilla. De un lado al otro, desde el medio, ese motor que tiene Panamá, ese cerebro que tiene Panamá en el medio del campo para saber a qué velocidad atacar, por qué lado, hacia dónde dirigirse, con qué pase, es tremendo. Para mí es tremendo y es él una de las claves de este Panamá que viene jugando muy bien y que viene haciendo una gran Copa Oro a lo largo de toda la competencia y la verdad que lo supo exponer así.
Igualmente inmerecido, pero así lo fue, que le costó el segundo gol a Panamá, que venía llegando cada vez más, que ya a Qatar lo tenía controladísimo. Era cuestión de ampliar la diferencia para, en cuanto a alguna situación aislada, no correr peligro, tratar de controlarlo, pero no terminaba el primer tiempo y se iba 1-0 Panamá. Y tuvo situaciones claras para poder ampliar el marcador, no se le daba, le faltó un poquito de eficacia a la hora de definir para romper con ese 1-0 que realmente daba un poquito de miedo, porque Qatar en cualquier momento, con cualquier jugada mínima, se podía poner en igualdad de condiciones y podía empezar a crecer en el partido inmerecidamente, y hasta casi sin quererlo se podría decir, porque tuvo alguna que otra, pero aislada, y esto acá es donde Panamá sufrió innecesariamente, porque podría haber roto con eso, pero tranquilos, yo les digo que tranquilos, porque la marea roja y Christensen, que anda muy bien como entrenador de Panamá, realmente le ha encontrado un juego impresionante. Sí, moviendo ahí un poquito los hilos, y el primero de Ismael Díaz. Tremendo, tremendo lo del panameño, el primero, tengan en cuenta esto, el primero de Ismael Díaz es tremendo lo que va a hacer, porque ya les digo, el primero de muchos festejando Ismael ahí con un toque al primer palo, sutil ahí acompañando la cosa a los 56 minutos. Iba a llegar nuevamente 7 minutos más tarde, acá define perfecto, le encuentra el error al arquero que cubre el segundo palo más que el primero, lo deja libre, totalmente habilitado, y a Alberto Carrasquilla, que quiere dar el pase, que intenta por atrás, que no llegaba, que el rebote, que acá de vuelta al remate, y el 3-0 para Panamá. La verdad, en 7 minutos ponía 2 goles que no pudo hacer en el primer tiempo, lleva 3-0, doblete de Ismael Díaz, que encontraba como 9 goleador ahí, como pescador. El tercer gol le daba muchísima tranquilidad a Panamá, que cada vez iba a jugar más suelto, cada vez iba a jugar menos inhibido, y iba a empezar a demostrar mayor cantidad de fútbol. Le quedó una cuota de suerte, remate de Alberto, que recupera rápido, que presiona, que evita la salida de Qatar, que lo ahoga ahí dentro de su propio área, y acá nuevamente se la aguantan Ismael Díaz. Si querían uno que no sea del lado izquierdo, se va para el lado derecho, y el hat-trick, sí, hat-trick de Ismael Díaz, el más rápido de la Copa Oro, porque tan solo del primer al último gol pasaron 9 minutos, a los 56, a los 63 y a los 65. Es tremendo el hat-trick de Ismael Díaz. Tremendo, 9 minutos marca un hat-trick. Es tremendo lo de Ismael, tremendo lo de Ismael con ese hat-trick, y aparte alivianando a Panamá, que realmente la había sufrido por momentos del segundo tiempo, con el tan solo 1-0 que tenía en el marcador, y logró ponerse 4-0 con un hat-trick en 9 minutos. Y podrían haber sido más, ¿no? Porque estamos obviando los goles que erró en el primer tiempo, algunos que erró en el segundo. Podría haber sido una goleada importantísima de Panamá. Aparte, como ya les digo, lo más importante es jugando al fútbol. Panamá juega al fútbol. Panamá tiene una idea clarísima, y es por eso que le ganó a Qatar, le ganó por goleada, y podría haber sido aún más. Finalizó el partido, final del encuentro. Panamá, lógicamente, se dio la lógica, y Panamá está en las semifinales de esta Copa Oro. Espera rival, y obviamente que aquí vamos a estar hablando de la Copa Oro, del rival que va a estar encontrando, y todo lo que tiene por darse, ¿no? Ellos y México ya están esperando los rivales que hoy van a estar jugando para definir esta semifinal, y ya a un paso de la final. Panamá está a un partido, a 90 minutos o un poco más, quien dice no, para poder llegar a la final, y realmente tiene muchísimas chances, porque ya les digo, jugando al fútbol, realmente que es importante que lo haga, y así le va a ir muy bien, va a ganar más de lo que va a perder, y Christensen tiene una idea muy determinada, tiene jugadores para hacerlo, que lo demuestran, que confían en su idea, y que realmente Panamá juega muy, pero muy bien, sin duda alguna que merecería tranquilamente ser el finalista de la Copa Oro, y por qué no, hasta poder ganarla, pero bueno, es un trámite difícil, y veremos qué pasa en estos próximos días. Así que bueno, gente, sí, ganó la marea roja, ganó Panamá, goleó, ganó, gustó y goleó Panamá. Tremendo lo que ha hecho el equipo de Christensen, increíble lo de los muchachos. Así que bueno, espero que les haya gustado. Si es así, y si quieren más sobre Panamá, sobre la Copa Oro, sobre todo lo que quieran ustedes,
Aquí abajo, sí, con el botón rojo se pueden suscribir. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Importantísimo que dejen ese enorme like, dedito para arriba si les gustó. Si quieren más sobre Panamá, sobre la Copa Oro, todo dedito para arriba. Comenten qué les pareció a ustedes el partido, cómo vieron el hat-trick más rápido de la Copa Oro con Ismael Díaz. Todo lo pueden dejar acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.